Bien, queremos preguntarle cómo ha vivido la jornada maratónica de entre ayer y hoy en la Cámara de Diputados, que finalmente logró la aprobación y media sanción del acuerdo con el FMI. Bueno, se vivió una jornada de debate, llegando con un preacordado proyecto de un trabajo de 3 días y tanto en comisiones, donde pasó desde el ministro Guzmán hasta los gobernadores, ministros de otras áreas y, bueno, miembros de la CGT, la UIA, etcétera. Y llegamos con un proyecto consensuado porque el proyecto no tenía el número como lo había enviado el ministro Guzmán y el presidente de la Nación, hasta que entendieron de la necesidad de que Argentina no ingrese a default, como lo veníamos pidiendo desde Juntos por el Cambio, y tampoco que se generen impuestos, y por eso se modificó el texto con un artículo consensuado, y después de muchas horas igual de debate en la sesión de ayer, a eso de las 4 de la mañana le dimos media sanción. Joel, ustedes, 13 horas duró la sesión, como recién lo afirmabas. ¿Ustedes conocían lo que estaba sucediendo afuera del Congreso, los diferentes incidentes? ¿Tenían conocimiento de esta situación? Muy poco, porque el recinto de la Cámara de Diputados no da hacia las calles Entre Ríos y demás donde se producían los incidentes, da hacia la contracara de la calle Entre Ríos, pero salvo por los mensajes que nos empezaron a llegar de familiares y amigos, ahí estuvimos más atentos, pero muy poco sabíamos de lo que sucedía afuera hasta que empezamos a alertarnos y, por supuesto, manifestar nuestra preocupación, y así lo hicimos, y ver si había que cancelar o suspender la sesión, pero el oficialismo de ninguna manera vio como necesario esto y pidieron seguir adelante. Soher, le quería consultar al respecto. La polémica se trataba sobre los dos artículos que finalmente se aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley de un solo artículo, que es el aval a la refinanciación de la deuda contraída por Mauricio Macri en el 2018, que no pasó por el Congreso en aquel momento. Le quería preguntar sobre el artículo 2 que se quitó. ¿Cuáles son las diferencias que tienen ustedes con el acuerdo de Martín Guzmán con el FMI de la reducción gradual del déficit fiscal, de la emisión monetaria? ¿Cuáles son las diferencias que tienen? Bueno, voy por partes. Sí. Primero, que ningún presidente, porque Argentina tiene una historia de negociación y de contraer deuda con el Fondo Monetario Internacional, ningún presidente pasó la deuda o la negociación de esa deuda por el Congreso, porque no existía una ley que así lo requiriera. Cuando Alberto Fernández subió como presidente de la Nación, envió y se sancionó con el Frente de Todos como mayoría en el 2020 una ley que así lo impone. Por eso ningún presidente anterior mandó esta ley al Congreso. Este presidente tiene la obligación legal de hacerlo y por eso se batió. Sí. Lo segundo es que la ley lo que te obliga es a debatir la renegociación o reconducción o lo que fuere los términos de deuda. Lo que Martín Guzmán quería hacer de alguna manera con el Congreso es que le avaláramos el plan de gobierno para llevar adelante el pago que prefiere hacer según su óptica de gestión con el Fondo Monetario Internacional. Y eso no es función del Congreso de la Nación, esa es función exclusivamente del Poder Ejecutivo. Si el Congreso lo hiciera, está interviniendo en las funciones de otro poder del Estado, y eso no lo podíamos permitir. Y número 2, déjame aclararte algo, que cómo será de responsable nuestra posición como oposición, que no solamente trabajamos para que entendieran que son dos cosas absolutamente distintas, sino que a pesar de los disturbios, no fue una oposición que salió a apoyar a los manifestantes o a tirar piedras, como pasó cuando gobernábamos nosotros y no gobernaban ellos.
La verdad que la oposición estuvo a disposición para solucionar los problemas, para debatir, y lo que tenemos que ver en adelante es que Argentina no ingresara en default, porque ese costo lo íbamos a pagar todos los argentinos. Soler, como oposición, usted bien lo menciona, pero como elegido por el pueblo, ¿por qué no salieron por lo menos a escuchar lo que los manifestantes estaban diciendo afuera cuando se enteraron a través de los diferentes mensajes de que estaba ocurriendo algo en las afueras del Congreso? Porque son elegidos por el voto popular. Claro, pero no, eso está claro que somos elegidos por el voto popular, nadie lo duda. Primero, porque fue una decisión del oficialismo. Segundo, porque los que, más allá de algunos partidos de izquierda, muchos de los que protestaban son movimientos afines a quienes gobiernan. Entonces, en definitiva, ellos pidieron que siguiéramos sesionando. O sea, el oficialismo los obligó a continuar. Bueno, pidieron que sigamos en sesión, claro. ¿Sí? Quien gobierna también toma decisiones, ¿no? Soler, le quería consultar si desde el espacio de Juntos por el Cambio han hecho algún tipo de autocrítica por esta deuda que se va a empezar a refinanciar, contraída en el 2018, como usted bien explicaba, porque no tenían obligación de que pasara por el Congreso, pero que esa deuda contraída en el 2018 implicaba que en este año se pagaran 19.000 millones de dólares de vencimientos y capital, y el año próximo 20.000 millones de dólares. ¿Qué mirada tienen autocrítica o qué autocrítica realizan sobre este endeudamiento del 2018? Bueno, creo que la autocrítica, llevamos como desde que perdemos las elecciones haciendo autocrítica, pero también es necesario que no permitamos confundir a la ciudadanía y a los argentinos con un relato fantasioso de parte del gobierno. Esta deuda se contrajo por las deudas impagas a otros organismos privados que había contraído la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces entendamos ya de una vez que esta deuda era para pagar otra deuda otras múltiples deudas que se habían contraído. En este momento Argentina está como nunca, porque lo que no tiene Argentina es reservas y no puede emitir. Y eso se produce desde diciembre del 2019 en adelante. Nadie podía prever que un gobierno, cualquiera fuera su tinte político, sea tan torpe como el gobierno que actualmente tiene en manos los destinos de Argentina, y tomara decisiones que haya licuado sus reservas y que no puede emitir porque ha emitido todo lo necesario, provocando la inflación de hoy. ¿Sí? Discúlpeme, pero el mismo informe del FMI admite que la deuda de 44.000 millones de dólares del 2018 se utilizó para la fuga de divisas, principalmente, más que para el pago de deudas contraídas anteriormente. No, perdóname, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero lo dice el mismo FMI, no lo digo yo, lo dice el FMI. Sí, pero en ninguna parte del texto se corresponde con lo que decís. Yo no lo encontré así claramente como lo estás diciendo. Y número dos, Argentina lo que está pagando es la fiesta de la corrupción. Porque los mismos investigadores del CONICET te dicen que solamente por la causa Cuadernos en Argentina se robaron por obra pública 46.000 millones de dólares. Ahí está la deuda que estamos pagando todos los argentinos en las causas de corrupción, entre ellos la multiprocesada vicepresidenta de la Nación, con 20 causas abiertas. Muy bien, Soler, le agradecemos esta comunicación con Crónica Matinal de Canal 10. Bien, que tenga buen fin de... Gracias a ustedes. Buen día. Gracias. Bueno, allí está la diputada del PRO brindando información acerca de lo que ocurría en la sesión maratónica, 13 horas en la jornada de ayer en el Congreso Nacional.